terror en la derecha uribista en estos momentos porque en las últimas horas la periodista Paola Herrera a través de la revista Cambio reveló que el corrupto, el megacorrupto Emilio Tapia, que hoy está pagando una condena por robarse la plata de centros poblados o con centros poblados, que era el caso de Karen Abuinen y todo este tema del internet para los niños y demás en el gobierno de Duque, pues él estaba metido ahí, entre otros temas de corrupción en el país y el famoso carrusel de la contratación que el mismo Gustavo Petro denunció y por el cual este señor tuvo que pagar de cierta forma y llegó pues a un acuerdo con la fiscalía para delatar un montón de corruptos y demás y congresistas que fueron financiados. Bueno, como siempre ha funcionado la corrupción en este país. ¿Qué sucedió? Pues resulta que ese señor le envió una carta al presidente Gustavo Petro ofreciéndole lo siguiente: oiga Petro, yo lo ayudo a tumbar a un montón de corruptos de Colombia, a delatarlos, a delatar hechos de corrupción y pues obviamente pide algo a cambio, que al parecer por el momento lo que ha pedido es el perdón social. Ya veremos en qué termina eso del cuento del perdón social que pediría Emilio Tapia, que hasta el momento, según la investigación de Paola Herrera, no estaría en curso pues un análisis para entregarle beneficios penales, que eso ya sería pues en un acuerdo con la misma fiscalía. Sin embargo, esto pone a temblar a más de uno, porque es que Emilio Tapia ha participado en cuanto hecho de corrupción ustedes se puedan imaginar. Es el zar de la corrupción. Este señor sabe dónde meterse, cómo meterse, sacar coimas y buscar plata. Y que le ofrezca esto a Petro pone por lo menos a ejercer el análisis, porque lo que hemos estado pidiendo a lo largo de todas estas semanas con el caso de Olmedo y de Snyder Pinilla es que esos corruptos paguen por todo lo que hicieron. Petro pidió que antes de llegar a algún acuerdo con la fiscalía, que es lo que establece la norma, estos corruptos devuelvan la plata que se robaron. Y es lo que debería suceder según la norma. Entonces hemos estado pidiendo que los corruptos paguen, pero entonces aquí es donde se hace el análisis sobre qué es lo que pide Emilio Tapia, por ejemplo, a cambio de qué entregaría toda esa información y todos los pues corruptos que él conoce, que es, me imagino que prácticamente toda la derecha que está metida en todo esto, debe estar más de uno, pero consiguiendo valeriana a ver cómo se salva de lo que pueda suceder. Y el análisis es cuántos corruptos podemos capturar o embalar o que las autoridades los investiguen a raíz de declaraciones de Emilio Tapia a cambio pues de darle algún beneficio. Ese es un análisis que también yo creo debe hacer la sociedad. El nivel de corrupción que podemos desmantelar gracias a que uno de los corruptos más grandes que ha tenido Colombia, que el mismo Petro lo ha denunciado, entregue información. Dice Paola, Emilio, que es uno de los mayores referentes del crimen en Colombia y protagonista de los más grandes desfalcos de la historia reciente, decidió embarcarse en una apuesta que seguramente será objeto de muchas críticas, obviamente, pedirle a Petro que lo ponga a liderar una mesa anticorrupción. Obviamente, es uno de los más corruptos del país y le lideraría una mesa de estas entregando toda la información que tenga disponible. Y es que la información que tenga disponible Emilio Tapia no es de corruptos por ahí de un pueblo que todos tienen que caer, pero no cualquier corrupto. Los que han trabajado con Emilio son los más poderosos de Colombia. Políticos de alto nivel, empresarios de alto nivel, no son cualquiera. Entonces, ahí genera la duda, el análisis que se debe uno empezar a hacer. Tapia lleva 3 años preso por su participación en el caso de Centros Poblados, donde se robaron 70.000 millones que todavía no aparecen. Entonces, obviamente entregaría mucha información que tiene que ver con el gobierno de Iván Duque, donde Emilio Tapia participó en muchos proyectos, entre esos el de Centros Poblados, y se robaron toda esa plata. Que entregue información quiénes estuvieron detrás, cuáles son los políticos, los empresarios de alto nivel, para que caigan. Por eso tiembla el uribismo, porque es que no es solo del gobierno de Duque. Este señor viene trabajando en actos de corrupción, cometiendo actos de corrupción hace década y media, por lo menos lo que yo tengo información.
Ese es apenas uno de sus múltiples desangres al erario. Cambio pudo establecer que la semana pasada desde los aposentos de Emilio Tapia en la cárcel del Bosque en Barranquilla se envió la propuesta remitida a la Casa de Nariño. El célebre empresario corrupto pretende que lo fichen para que contribuya en la lucha contra la corrupción. Seguramente saldrán muchos del uribismo a decir, ¡ay! Ahí está Petro aliándose con los corruptos, con los bandidos. Obviamente van a salir a minar cualquier posibilidad de que un corrupto de estos entregue toda la información que tenga sobre los poderosos en Colombia. Claro, pues asustadísimos saldrían a decir eso. Y por eso también poco se vio esta propuesta y esta noticia en los medios. Esto no salió en ningún lado, lo sacó la revista Cambio y fuera, apague y vámonos. Porque si le dan bombo, empieza la sociedad colombiana a analizar. Uy, ¿será? Y se presiona a Petro. Y le llega el mensaje a Petro y se habla mucho más de esto y dice la gente, oiga, ¿será que se le ofrece algún beneficio para que entregue toda la información de los poderosos? Claro, eso es lo que no quieren los poderosos en Colombia, que esto se difunda en todo el país y que el país empiece a analizar y a presionar y a enviar sus comentarios. Porque si esto se hace... La propuesta conocida por Cambio, el excontratista le pide específicamente al presidente Petro que lo incluya en dicha mesa con el objetivo de ser un apoyo para que se detengan de forma inmediata los actos corruptos, según él. Con su participación se esperaría también que ayude a implementar medidas y a diseñar nuevos modelos de contratación que signifiquen una vacuna contra ese fenómeno. Tapia incluso presenta un cálculo de lo que puede ser un ahorro importante para el país si se logran combatir las conductas ilegales en la contratación. Pues ¿quién más que Emilio Tapia para decirnos cómo se debe contratar y cómo no? Un señor, un corrupto, que sabe todas las rendijas por donde se puede meter los corruptos para lograr sacar coimas multimillonarias, el que sabe cómo torcer la ley para sacar esas coimas y en muchos casos, yo creo que este señor ha robado mucho más de lo que se le ha condenado evidentemente, de lo que ha llegado a la justicia. Entonces, ¿quién mejor que él para decirnos cómo tapar esos huecos? ¿Quién mejor que el que encuentra esas rendijas para decirle a uno cómo taparlo? De ahí el análisis. Según sus cuentas, con el esquema que quiere establecer, el Estado podría ahorrarse unos 100 billones de pesos al año que hoy se pierden entre la corrupción. ¡Wow! Eso sería un gran avance. Además promete resultados inmediatos. Bueno, eso sería excelente. Este medio de comunicación pudo conocer que Tapia Aldana ya tiene casos detectados en los que hay riesgo de corrupción y por eso quiere empezar a trabajar lo más pronto posible para desmontar los procesos con los que se podrían desviar recursos. Hay que parar el desangre de forma inmediata, dice la comunicación que envió Emilio Tapia. Curioso. Miembros del alto gobierno que han allanado el camino para que Emilio Tapia pueda presentar su oferta al presidente Petro creen que se necesita un giro radical en la estrategia para luchar contra la corrupción, dado que hasta la fecha los mecanismos puestos en marcha no han dado los mayores réditos. Eso sí es verdad. O sea, necesitamos buscar otros mecanismos, otras opciones, otras formas de luchar contra la corrupción porque hasta ahora ha quedado imposible. Acá logran comprar jueces, fiscales. Emilio Tapia se dedicaba a comprar jueces y fiscales. Todo eso lo hacen en Colombia. Logran torcer la ley. Logran hacer de todo y quedar en impunidad. El sistema colombiano está diseñado para eso, para la impunidad. Entonces, si Emilio Tapia ofrece mecanismos para solucionar eso, sería muy interesante. Por eso, desde hace varios meses y desde diferentes oficinas de Palacio salieron mensajes en ese sentido dirigidos a este contratista. Emilio Tapia Aldana fue el protagonista principal del carrusel de la contratación en Bogotá denunciado por Petro. Muchos lo consideran el cerebro de ese escándalo que dejó en evidencia cómo se crean las redes de corrupción, se compran funcionarios públicos, se cobran coimas, se beneficia a los congresistas o concejales y terminan involucrados cientos de personas. El papel del entonces senador Gustavo Petro fue fundamental para desbaratar eso. Yo creo que para Petro es también de gran análisis el hecho de que a uno de los corruptos que él denunció hoy le ofrezca estas posibilidades. Sin embargo, Tapia no solo es conocido por esos dos casos emblemáticos, ese apellido suena constantemente en los medios de comunicación de Colombia por sus movidas para cambiar de sitios de reclusión, presuntamente comprar jueces en sus procesos, lograr beneficios para él y sus amigos, y hasta por hacer fiestas y tener comodidades en prisión. Lo suyo puede considerarse un caso de corrupción a prueba de todo.
es el más avión de los aviones, el rey Midas del crimen, el hombre que siempre cae parado. Es que eso es verdad. Ha llegado hasta acuerdos